semana más aquí en el Búnker Bar. Vamos a ver si lo situamos mejor. Una semana más en el Búnker Bar. Y seguimos con el monotema de este primero de año, que es hablar de lo que está sucediendo en Venezuela, pero concretamente de sus consecuencias, sus ramificaciones en España. A nadie escapa que España ha sido el puente entre la dictadura chavista y la Unión Europea. Y uno de sus máximos valedores, que ahora va de libertador de presos, es José Luis Rodríguez Zapatero. La pasada semana conocíamos que la Audiencia Nacional había abierto, para que nos entendamos, había abierto diligencias contra José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de una denuncia de Actioel, también tiene otra denuncia, si no me equivoco, de Vox, que todavía no sabemos si ha sido o no admitido, bueno, no, a trámite. Ahora tenemos que ver si se unifican todas las denuncias contra José Luis Rodríguez Zapatero, porque todos sabemos que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido cómplice del régimen de Maduro. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y la hermana del actual presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, muy amiga, por cierto, de Zapatero, agradecía a Lula da Silva, al corrupto Lula da Silva, al reino de Qatar. Ahí no es nada. ¿Se acuerdan ustedes del Qatargate? En la compra de determinados eurodiputados socialistas a través de Marruecos con dinero qatarí. Ahora se entiende todo y por fin a José Luis Rodríguez Zapatero, que habían hecho posible la liberación de presos, porque José Luis Rodríguez Zapatero llevaba 10 años trabajando para liberar presos. Hombre, es poco creíble, o muy mal habrá hecho las gestiones para que precisamente 4 o 5 días después de la detención, de la extracción del dictador Nicolás Maduro, es cuando empiezan a soltar algunos presos políticos. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero está en el alambre, pero no por la justicia norteamericana, que no sé hasta qué punto le interesa tirar de ese hilo, por las relaciones que pueda tener con un país como España, en la Unión Europea, pero sí por la justicia española. Hemos visto que han caído Torres Altas, el todopoderoso ministro de Fomento, secretario general de Organización, el todopoderoso Super Santos Cerdán. Es decir, que nada, en España ha habido ya ministros encarcelados, como fue Barrio Nuevo, director general de Seguridad, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Es decir, no nos extrañe que el día de mañana sea José Luis Rodríguez Zapatero, posiblemente uno de los peores ministros que ha tenido este país, uno de los presidentes, pero que además que habíamos minusvalorado. Pensábamos que sea tonto, que sea Bambi, que sea tal, y detrás de él había una grandísima maldad. Fernando, ¿cómo ves el asunto? Bueno, en primer lugar, has enumerado una serie de casos que a donde nos conduce Javier es al PSOE siempre. Exacto. Es verdad. Exacto. Es decir, que no es el que rompe el discurso de que esto es el sanchismo. Oiga, no, que tiene que ver Roldán con el sanchismo, Barrio Nuevo con el sanchismo, que tienen que ver desde los escándalos de los GAL, cuya faceta menos censurable era la más obvia y evidente de la lucha contra ETA, y la más censurable, por el contrario, era que utilizaban eso como coartada para su enriquecimiento y, en fin, todo lo demás, ¿no? Bueno, aquel monstruoso desvío de los fondos destinados a los huérfanos de la Guardia Civil que se llevaba Roldán, por ejemplo, ¿no? O sea, que, en fin, cabe ya mayor abyección. Bueno, es la línea de comportamiento habitual, porque los fondos que iban a los parados de los seres, efectivamente, también acababan en los puticlubs. Sí, pues era la formación de paradas, por lo visto. Paradas, sí, para ayudarlas. O sea, que no es el sanchismo como pretende hacernos creer Génova, ¿no? Que hay que combatir el sanchismo. No, el sanchismo no. Aquí están el sanchismo, el zapaterismo, precedido, en este caso juntos además, y precedidos por el felipismo. Hombre, ¿por qué darle tantas vueltas cuando lo fácil es llamarle PSOE? Y régimen bipartidista. Cuidado, que no nos quedemos tampoco en el PSOE. Es el régimen. Es el régimen del 78, transmutado en régimen del 11M, en régimen del 2004, pero es, y a quien primero hay que señalar, lógicamente, en este caso, es al PSOE. Ya, es al PSOE, no hay más. Eso es lo primero, lo primero que hay que dejar claro. Pero lo segundo, Javier, y el otro día lo hablábamos precisamente en la tertulia de Informa Radio, es que hay un lobby con sus nombres y apellidos donde están metidos miembros del PSOE y del PP y del Partido Popular y del PP, que están ofreciendo a los medios de comunicación unas determinadas cantidades de dinero para blanquear la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. O sea, esto hay que ponerlo en el conocimiento público por si alguien, o hay que reiterarlo, porque no estamos descubriendo nada, pero hay que reiterarlo por si alguien, pues esto le pilla de sorpresa.
Fíjate, la gravedad llega a tal punto, los expresidentes, lo normal es que estén en otra atalaya, que estén en otra cosa, que sean invitados a dar de vez en cuando una charla, una conferencia, pero Zapatero desde el primer día se puso, bueno, Zapatero es el ideólogo de Podemos, es que siendo secretario general del PSOE, es el ideólogo de Podemos. Todo nos conduce a Venezuela. ¿Con qué dinero nace con la Fundación FIPSE de Valencia? Fue el embrión de lo que luego sería Podemos. Es que Javier, un pequeño paréntesis, es que Javier, vamos a ver, yo creo que hay que señalar algo, y es que me parece relevante, y no es que un partido español tenga unas especiales relaciones con Podemos, con Venezuela, y tal, no, es que Venezuela fundó y creó un partido político en España. O sea, no es, el proceso no es al revés, se funda un partido político y por afinidad de tipo ideológico, en este caso, pues mantiene unas excelentes relaciones con Venezuela, que reiteradas veces invita a sus principales dirigentes. No. Es que Venezuela se inventa y crea un partido político en España. Valga decir el bolivarianismo, valga decir el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo. O sea, para que nos hagamos una idea realmente de qué estamos hablando. Bueno, el único occidental que se sepa que está en ese Foro de Puebla es, en el 2019, es José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, el único miembro conocido en Europa, luego puede tener muchos simpatizantes, pero un miembro activo del Foro de Puebla, que nace precisamente en Puebla, una bonita localidad de México, en el 2019, es José Luis Rodríguez Zapatero. Miren, para que ustedes se entiendan, el Grupo de Puebla nace para influir en determinados países y apoyar, expandir la revolución bolivariana. Eso fue un sueño ya en 1959, más que en el 59, sería el 61 de Cuba, digo un par de años después de la llegada al poder de los barbudos, el 2 de enero del 59, era el sueño siempre de expandir la revolución. De hecho, en eso trabajó el Che Guevara. El Che Guevara se fue a África, luego recorrió distintos países de Hispanoamérica porque se trataba de expandir, ¿no?, la revolución. En este caso lo que utilizaban es la creación de partidos políticos, el dopar, el adulterar elecciones, porque claro, el dinero del narcotráfico es muy potente, eso se ha sabido después, y con eso iban creando candidatos, iban haciendo formaciones políticas que parecían como inocuas, transversales, y detrás estaba el Grupo de Puebla. Que es heredero directamente, me parece que es el Foro de Sao Paulo, es una invención entre Lula da Silva y Fidel Castro del año 90, 91, hablo de, y esto es una evolución de aquello para actualizar lo que fue llamado el socialismo en el siglo XXI. Eso es que no es casualidad que coincide su fundación con la caída del bloque soviético. Eso es. Claro. Según cae el bloque soviético, en Hispanoamérica van actualizando el mensaje y dicen, ¿qué hacemos ahora? Bueno, no hay más remedio que participar en elecciones, las guerrillas, estos se han venido abajo, vamos a seguir manteniendo guerrillas, pero únicamente a modo de tráfico de estupefacientes, de tráfico de drogas, como así han sido las guerrillas hispanoamericanas, sobre todo la colombiana, las FARC y tal, y en eso estaba José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, que todos sabemos cómo llega al poder en el 2004, después de los terribles atentados del 11 de marzo, con la ayuda del químico Rubalcaba, un personaje que pertenecería al PSOE bueno del Partido Popular, el del chivatazo del Faisán. Es que estos son los buenos, que le acaban de hacer hace unos años, hijo predilecto en Majadahonda. Qué susto me da. Con el apoyo del Partido Popular, por supuesto. Es decir, es algo, no hay por dónde coger esto. Y Zapatero se puso siempre a trabajar a favor del mal, porque cuando ya veía que sus elecciones estaban perdidas, se saca de la chistera, algunos pensábamos que era un movimiento transversal en el 15M. Zapatero, que era presidente de gobierno, paseándose por la Puerta del Sol, apoyando, pero si se supone que esa gente estaría quejándose contra ti, que era el que estabas en el gobierno. Fue una protesta muy curiosa, sí. Era curiosísimo. Muy curiosa. Y en verdad era contra Esperanza Aguirre, que me parece que era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que había era una protesta que es preventiva, fundamentalmente por parte de quien articula. Es una protesta preparando ya. Preventiva, efectivamente, claro. En definitiva, eso era que la protesta que había contra el gobierno, la protesta que había contra la situación, no se desviara o, en fin, no cuestionara a quien verdaderamente había sido el causante de la propia situación, que había sido Rodríguez Zapatero. Y entonces se trataba de dirigirla
contra quienes podían, pues, en fin, jugar un papel distinto y diferente, etcétera. Es una maniobra clarísima. Está articulada desde la extrema izquierda, pero efectivamente tuvo el apoyo de Zapatero. De José Luis Rodríguez Zapatero, que apareció por ahí. Me conviene siempre recordarlo, digo porque José Bono, que no está saliendo en este momento, pasa más tiempo en República Dominicana, está en un discreto segundo plano. José Bono también viene de ese PSOE bueno, entre comillas, de Felipe González. Digo que era el cacique de la Mancha, José Bono, era Rodríguez Ibarra, José Bono, eran todos Felipe González, Alfonso Guerra, todos son los históricos. Bueno, José Bono, que le disputó también unas primarias a Sánchez, entiende muy bien lo que hay que hacer y se mete dentro de la estructura del zapaterismo y hace ni más ni menos que ministro de Defensa. Ministro de Defensa cuando se vendía armas, fragatas, a Venezuela. Y por cierto, también es mucho material antidisturbio que fue utilizado contra el pueblo venezolano. Ya que aquí nos gusta tanto sacar este tipo de conclusiones. Bueno, José Bono era miembro, digo que conviene recordar porque es que todo tiene, José Bono era miembro del PSP con Tierno Galván, el que fue el viejo profesor, Fernando Morán. Fernando Morán y también Raúl Morodo. Sí, señor. Y Raúl Morodo es embajador hasta el 2007 de Venezuela, de España en Venezuela, en Caracas. Ya ha sido condenado él y su hijo porque estuvieron haciendo durante años negocio con PDVSA, que es la empresa estatal de petróleo. Digo que todo esto es muy importante. Ahora el petróleo se lo estaban llevando los chinos y nosotros que hemos entrevistado a muchos venezolanos, hemos estado con ellos, si es que el petróleo me trae sin cuidado, si se lo tienen los americanos, igual sacamos más petróleo y a lo mejor nos llega algo. No hemos visto nada en casi 30 años de Hugo y de Maduro. No hemos visto nada. Digo que todas estas relaciones es importante. Ya un embajador de España nombrado por Zapatero, íntimo de José Bono, compañero de militancia. José Bono, que esto también es importante, era, junto con Tierno Galván, los abogados del padre de Pablo Iglesias, cuando el padre de Pablo Iglesias militaba en una organización terrorista que era el FRAP. ¿Y por qué digo esto? Porque todo esto une mucho. Y es José Bono, en una finca de La Mancha, quien le presenta a José Luis Rodríguez Zapatero a Pablo Iglesias. Y se quedan los dos obnubilados, tanto Zapatero como Pablo Iglesias. Pero el que hace de nexo, el que los presenta, es José Bono. Todo esto tiene mucha más importancia de lo que parece, porque luego vemos, José Bono es el que intermedia, el que le presenta a Zapatero, Zapatero es el que facilita la creación de Podemos con dinero venezolano, es el que les abre las puertas, y luego todos ellos, junto con otro del PSOE bueno, que es Pepe Borrell, otro veterano que fue Mr. Peck y que ahora aboga con una unión de la Unión Europea, vaya la redundancia, con China para aislar a Estados Unidos. Con China, no estamos hablando de con Francia o con Alemania, o con un país, o con el Reino Unido, un país de las democracias liberales clásicas. Sí, no, con China. Con China directamente. Es decir, ahora China. Y ahora José Luis Rodríguez Zapatero también es un lobista chino. Viendo, y no es de ahora, viendo que el negocio en Venezuela, porque es que maneja mucha información, ha ido cambiando, transmutando y ahora es un lobista eminentemente chino. Entre otras cosas, también conviene recordarlo, el asunto de las emisiones, el tema cero emisiones para el 2035 tiene mucho que ver con José Luis Rodríguez Zapatero, porque eso en las cero emisiones en el 2035 España ha puesto el grito en el cielo, puesto que han dicho que se va a dejar no cero emisiones, sino solo el 90%, digo solo, para, además, una medida que perjudica eminentemente a España, porque España es el país de Europa que más motores diésel hace, con lo cual se trataba de que estuviesen prohibidos hacer motores diésel ni tecnología diésel, y eminentemente para favorecer al mercado chino que está inundando Europa de coches eléctricos, el país más contaminante del mundo. Todo es mucho negocio lo que hay detrás. Y los demás son peones a los que utilizan ideológicamente, a los que nos enfrentan, que si China, que si se lleva el dinero de América, que si se lo han llevado no sé quién, que si ahora a Donald Trump solo le interesa el petróleo. No, a China le interesan los derechos humanos en Venezuela. Debe ser eso. O a Rusia. Es que sí, ¿no? es que es literalmente así y bueno, los vínculos que se están estableciendo con China forman parte de un contexto más amplio, efectivamente, y vamos a ver, lo que está pasando en el mundo a raíz de los últimos acontecimientos, que viene pasando ya desde mucho antes, pero digamos que se ha oficializado de algún modo, además con este documento del gobierno norteamericano del mes pasado,
es que hay un reparto del mundo en esferas de influencia, de intereses, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el globalismo, con la Agenda 2030, con los objetivos y todas estas cosas del agendismo, todo esto en la mayor parte del mundo se viene abajo. No olvidemos que Europa es el 5% de la población mundial. O sea, y cualitativamente tampoco pesa, sí pesa más, pero no excesivamente. Quiero decir que Europa en toda la cuestión tecnológica se está quedando muy atrás al respecto de China, no digamos nada de Estados Unidos. En Estados Unidos las inversiones en tecnología son aproximadamente 20 veces las de Gran Bretaña, por ejemplo. 20 veces. O sea, bueno, esa es la situación en la que estamos, y aunque el retroceso es muy notorio en el conjunto del mundo, gracias a Dios, de todas estas agendas y todas estas historias y del proyecto globalista en definitiva, les queda y se van a cebar Europa. O sea, nosotros, los que vivimos dentro de la Unión Europea, con mayor o menor entusiasmo, menguado ciertamente el mío y el de Javier, pero lo vamos a padecer, es decir, particularmente, porque ellos parten de la base de que el ordenamiento actual del mundo y todo lo que está pasando y tal va a ser transitorio. Y dentro de no mucho se va a retomar la situación pues semejante a la que hemos pasado, a la que hemos vivido y padecido en los años anteriores. Yo estoy convencido de que eso no va a ser así. Pero, claro, tú no puedes jugar al globalismo si estás solo, necesitas a los demás. Ahora, las políticas, por la propia naturaleza del fenómeno, ahora las políticas globalistas van a ser impuestas a sangre y fuego en Europa. Y lo que has descrito perfectamente al respecto, por ejemplo, del asunto del coche eléctrico, va a recibir un nuevo impulso, al menos están en eso. Lo que pasa es que Alemania ya ha dicho que no es, que por ahí no se puede ir. Italia se ha sumado a continuación a lo que está defendiendo Alemania por obvios motivos industriales y tal. Y entonces ya veremos cómo se sustancia la cosa. Yo creo, sinceramente, que como todo este grupo, Sánchez, Zapatero, en fin, toda esta chusma que está en el poder en España, tiene unos intereses muy claros y por supuesto la nación les trae absolutamente sin cuidado, nos van a arrastrar, aunque no se siga absolutamente ningún beneficio más que para ellos y para nosotros nada más que perjuicios. Esto es lo que va a pasar. O sea, en definitiva, van a dejar, ya estamos en ello, van a dejar esto como un solar, bueno, pues todavía más, ya no va a ser el solar, van a hacer un hoyo, van a acabar un hoyo. O sea, lo que nos espera a manos de esta gente con los negocios que han establecido, con esas relaciones con China, por obvios intereses puramente personales y de casta, nos va a costar más de lo que creemos, salvo que logremos sacarlos del poder, pero cuidado, no del gobierno, del poder, y que no afloje la cuestión judicial una vez que políticamente esto esté sustanciado y salgan, no afloje la cuestión judicial. Tienen que ir a la cárcel. No valen amnistías, ni borrón y cuenta nueva. No vale, bueno, ya se ha conseguido, ya no están, no vamos a ensañarnos. ¿Cómo que no vamos a ensañarnos? Claro, no hay ninguna herida que cerrar. Lo único que hay es que los delincuentes vayan a la cárcel. Delincuentes de especial gravedad porque sus delitos los han cometido sobre el conjunto de la nación y sobre el conjunto de los españoles. O sea, que esto nos quede claro porque vamos a empezar a oír una serie de cuestiones relacionadas con el olvido, el perdón, mirar hacia adelante, el futuro y todas estas cosas. O sea, esto lo vamos a empezar a oír. Lo digo al hilo de lo del principio, que ya hay lobbies pagando medios de comunicación, en principio no afines al PSOE ni a Zapatero, para blanquear la figura de Zapatero. Lo que pasa es que, bueno, Zapatero también, por otro lado, se ha convertido en un meme. Bueno, a mí me gustaría comentarte, Ramón Espinal el otro día comentando que mientras Díaz Ayuso estaba en Argentina sacándose fotos con la motosierra, resulta que José Luis Rodríguez Zapatero estaba en Venezuela liberando pesos. Bueno, es mentira porque el grupo de la TV, Informa Radio, le pillamos en la casa en el Pardo de Nuevo, donde parece que le gusta hacer running o fútbol, como se llama esto. Es decir, pero presos, perdona Javier, presos que no hay, porque no la izquierda no decía que no había presos políticos en Venezuela. Ahora hay presos políticos y resulta que casualmente Zapatero consigue su liberación 5 días después de que Nicolás Maduro fuera detenido. Esto es insostenible. Y luego yo tenía muchas dudas, Fernando, de aquellos que decían que si tenía una mina de oro, yo pensaba, esto es de cachondeo, esto no es. Parece de coña. Ojo, es que una ex senadora de Colombia ha dicho que Zapatero se le regaló una mina de oro. Les prometo a todos ustedes que yo pensaba que, joder, ya empezamos
con esa desinformación para que la información veraz que se dé parezca se desacredite. Se desacredite. Que no caigamos en esa trampa, que hay mucha gente que ve conspiraciones por todas las esquinas para que caigan en la trampa y luego te desacreditan lo moral, lo más importante. Yo pensaba que esto, efectivamente, ojo, me cuesta creerlo, pero es que ya no lo dice, lo dicen una ex senadora. El Pollo Carvajal. Y el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, que está en talego, que para qué va a acusar a José Luis Rodríguez Zapatero si no fuera verdad. Pero es que el Pollo Carvajal también ha dicho que hay muchos políticos y organizaciones, y hay un ex juez prevaricador, Baltasar Garzón, un delincuente, que se llevó 10 millones de euros por no hacer nada. Claro, también podemos hablar de Juan Carlos Monedero, que se le han quitado las ganas del baile, o de Íñigo Errejón, que no pasa por sus mejores momentos, o de Carolina Vescanza, que lleva tiempo desaparecida. Porque yo creo que era la más lista, era una niña de familia bien, hijo de farmacéuticos, alguien a la pagar, tal, y no sé qué. Lo único que hizo, pues, sacarse el pezón el día que Podemos llegó y se sacó al bebé ahí, a pesar de que ella tiene NURS, y tiene chachita, y tiene tal, y además que hay una guardería en el Congreso de los Diputados, pero ella se lo quiso llevar ahí y sacarse el pezón. Porque para ellos todo es político, es lo todo. Privado y lo personal también. Es político. Esa es la historia. No necesitaba, evidentemente, llevarse al niño. De hecho, no se lo llevó más. Quiero decir que era un acto puramente político porque estos utilizan todo, pero absolutamente todo, hasta lo más privado, con fines políticos. Ella se quitó de en medio, igual que se quitó de en medio una niña bien como Lili Bestringe, cuyo padre fue militante de CEDAR, el Círculo Español de Amigos de Europa, y luego fue secretario general del Partido Popular. Alianza Popular. Por cierto, fue expulsado junto con mi buen amigo, que en paz descanse, Carlos Risotto, porque ambos querían echar a Manuel Ferrara. Y al final... Bueno, las memorias de Bestringe son muy importantes, son muy interesantes. Sí. Bueno, ¿tú crees que José Luis Rodríguez Zapatero, porque claro, es poco creíble que además Jorge Rodríguez, que ha sido uno de los carceleros del régimen, agradezca, ojo, ¿y por qué no los has soltado antes, Jorge? ¿Por qué no habéis presionado antes? Agradece a José Luis Rodríguez Zapatero las gestiones que ha hecho durante 10 años para liberar a 5 presos. Bueno, han salido los propios presos diciendo que no solamente Zapatero no ha colaborado en nada a la liberación de los presos, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que Zapatero presionaba a las familias de los encarcelados para que no protestaran. O sea, esta es la realidad de lo que ha pasado. Y ahora, cuando eso ya no tenga posible impugnación y eso ya salga a la luz y todas estas cosas y tal, dirán, bueno, es que eso era dentro de una estrategia de no llamar la atención precisamente para que se pudiera facilitar de ese modo la liberación de los presos. Hombre, con gran éxito, como se ve. Es mentira, por supuesto que es un cómplice de toda la situación política, ideológica y económica, pero por supuestísimo. Y respecto de la mina, yo tuve ocasión de hablar con una persona anónima, venezolana, que ha sido activista en Venezuela, y que se marchó de Venezuela por esta razón, y dice, bueno, en Venezuela todo el mundo sabe el papel que ha jugado Zapatero, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe la cuestión de la mina. O sea, no es una cosa que se hable, digamos, sotoboche, ¿no? Que en fin, en conversaciones privadas, no, todo el mundo sabe perfectamente lo que hay. Lo dan por hecho. Sería una mina de oro en el sur del estado de Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. Y yo no sé si será verdad o mentira, aunque sospecho que con toda probabilidad es cierto. Pero al margen de lo que uno piense, el patrimonio de Zapatero está ahí. Por cierto, no vive muy lejos de donde estamos nosotros ahora mismo, vive muy cerquita. El patrimonio de Zapatero está ahí. Zapatero no es un presidente de gobierno, un expresidente de gobierno que se ha dedicado a dar muchas conferencias abundantemente pagadas, como ha pasado con otros presidentes de gobierno, como Felipe González o como Aznar, que eventualmente podrían explicar el incremento de su patrimonio por esta razón. En el caso de Rodríguez Zapatero no es así. Zapatero no ha sido precisamente un conferenciante particularmente cualificado y particularmente pagado, ¿no? O lo cual, pues tampoco le hemos visto dar muchas charlas más que en mítines del PSOE. Por eso digo, entonces ese incremento patrimonial que le permite tener, en fin, tres grandes casas, parece que valoradas en torno a los 3 millones de euros, pues a lo mejor tiene que explicar de dónde proceden, porque además su patrimonio no se limita a esas tres casas. ¿Cómo es posible que con el salario de un presidente de gobierno, que lo fue durante el tiempo que lo fue, que son unos 120.000 euros anuales? Bueno, por más que estés pagado, pues la Moncloa, estés todo pagado y todo lo que tú quieras y tal,
te pones a sumar y no te sale ni muchísimo menos ni de lejos de dónde obtiene ese patrimonio el que procede de una familia pues no particularmente dotada económicamente de León y tal. ¿Y José Bono? Es que es otra fortuna que hay que investigar. Pasa todo lo digo por Hacienda, hacerle un favor a Ayahuasca Montero, que investigue un poco de dónde sacaba el efectivo el PSOE para pagar en efectivo a los miembros del Comité Federal. ¿Por qué no se investiga eso? Porque son todos ricos y millonarios. Claro, ¿Por qué pasan por la política y son todos ricos y millonarios? Estos eran los que hablaban de las puertas giratorias, la madre que los parió. O sea, ¿por qué son todos ricos y millonarios? Coño, llegan a la presidencia de gobierno o a los ministerios y tal, pues bueno, apañaditos y tal, porque bueno, viven de la política y no se paga mal del todo, ¿no? Y tal. Pero es que cuando salen, o sea, el crecimiento de su patrimonio es exponencial. Oye, pero ríete del rey Midas. Bueno, Fernando, hablando de reyes, vamos a tocar otro tema espinoso. Las palabras del rey Felipe VI, ha alcanzado en desvergüenza a su padre a una velocidad de vértigo, pero a una velocidad de vértigo. Creo que es el 2014, cuando han cantado. Sí, 2014. Pues 2014, coño, han pasado poco más de 11 años. 11 años. Y medio. Y han alcanzado ya me da mucho asco padre e hijo, pero es que el último mes, el mensaje de Navidad, el mensaje de la Pascua y el otro día el mensaje que da hablando de retenidos cuando antes te detenía la policía y de eso sabemos algunos cuantos, íbamos a Algaradas cuando nos quejábamos, cuando los amigos del PSOE, los mismos de ETA, asesinaban a alguien y a lo mejor te detenían o te retenían 48 horas, te podían detener, o te tenían pues 10 o 12 horas en una comisaría ahí cerca de Ventas, o entre Manuel Becerra, en la calle Alcalá, en la calle Príncipe, y estabas ahí pues unas horas. Eso se llama una retención. No pasabas a disposición judicial la mayoría de las veces, bueno, depende de las ganas, porque bueno, habían sido altercados en la calle, y además en un contexto de protesta contra los crímenes de ETA, y estando, por cierto, Felipe González, el PSOE bueno, gobernando, que es cuando más se mató en España, bueno, y con la UCD también. Pero no, luego ya los años de plomo creo que se aceleran a partir del 81, 82. ¿De muertos de ETA? De muertos de ETA. Bueno, 79, 80 son los años en que pero más luego hay. es la continuación. A raíz de la amnistía del 77% que tanto favoreció a los criminales de ETA. Hombre, sí. Y el rey te habla de retenciones, gente que lleva más de 400 días detenidos. Hay que tener poca vergüenza. Dice, no, es que le escriben el mensaje, le escriben hombre, yo soy mayorcito para leerme antes y digo, esto lo leo o esto no lo leo. No seamos tan buenistas. Esto lo lee porque salen los cojones al propio monarca. Bueno, y si se lo escribe su mujer. Pues que lo cambien. Y si se lo escribe su mujer y lo lee, es igual de culpable, no es peor. No hay más preguntas. No hay más Claro, preguntas. claro. Si al rey se lo escribe la consorte, pues como si fuera reina y se lo escribe el consorte, me da lo mismo. Es decir, si eso es así, pues apaga y vámonos. Es todavía peor. Es peor, las explicaciones es peor. para justificar el posicionamiento del rey, las explicaciones son todavía peor. Sí. Porque decir, no, es que él no tiene culpa ninguna porque no tiene voluntad, porque no se lo hace su mujer. O no tiene culpa ninguna porque se lo escribe el gobierno. O no tiene, oiga, pues si estamos en esas, pues es perfectamente superfluo, pues démonos de él. Es decir, que las explicaciones realmente son peor. Pero sobre todo, mira, la locución ya, la última, en la Pascua Militar. La última después de todo el rosario de intervenciones en la ONU, la de Navidad y todo esto. En la ONU donde se manifestó abiertamente en favor de toda la agenda globalista, absolutamente sin matices. No solo sin matices, sino asumiéndola de un modo entusiástico. Esto es así. Y en su última aparición, la de la Pascua Militar, recordemos el contexto en el que se produce, que es 2 días después de la intervención norteamericana y de la detención de Maduro y tal. Bueno, claro, se pone a hablar en ese contexto con pleno conocimiento de cuál es la política exterior norteamericana, de cuál es la situación del mundo, se pone a hablar de los viejos conceptos de multilateralidad, de todas estas cosas y tal, de intervenciones en otros países, de la situación en Ucrania, todas estas cosas, tío. Lo que está haciendo es repetir, prolongar, reverberar aquella imagen de Zapatero sentado mientras pasaba la bandera de los Estados Unidos. Le está dando una patada en las espinillas a Donald Trump, que no sé si es lo más conveniente en estos momentos. O sea, quiero decir que está tomando una posición muy clara y muy evidente.
en favor de la política del gobierno de escenificar una oposición a Trump, en favor de sus intereses, que es donde nos quieren llevar con China. Con China. Es que todo esto explica por lo que has dicho tú al principio. Claro, es decir, es que quieren justificar con una carcasa ideológica superpuesta los negocios de ellos con China. Esa es la historia. Decir, no, hay que favorecer a China porque es el equilibrio a Donald Trump y a Estados Unidos y tal y cual. Ellos, que han sido los que nos metieron a España en la OTAN, los que han participado en todas las operaciones que socapa de los derechos humanos, la democracia y otras zarandajas, han intervenido en 1001 países del mundo. Ellos, que fueron los que dirigieron un socialista, el bombardeo sobre Belgrado. Ellos que han sido los que están sosteniendo contumazmente la operación en Ucrania cuando ésta se encamina hacia su final, etcétera. Es decir, luego la guerra en Ucrania, la operación, que nadie se lo tome aquí en plan de la operación bélica, la guerra y tal. Bueno, ellos que han sido justamente los que han amparado todo eso, los que lo han impulsado y los que han estado detrás de todo eso, los que han hecho negocio con eso y los que han dirigido en algún caso el bombardeo, como repetimos lo de Solana y Yugoslavia, ellos ahora van dando lecciones de que la intervención... inteligencia. Cuando lo de Obama, cuando Obama mata a Bin Laden, a Bin Laden, no hay una sola palabra y Zapatero aplaudió con las orejas. A pesar de que se haya intervenido en territorio pakistaní. Da igual. Ahí da lo mismo, la soberanía, la no soberanía y tal. A Maduro no le han matado, que se sepa, ¿no? No haya estado diciendo Happy New Year y todo esto. O sea, matarle no le han matado. A Bin Laden sí le mataron. Quiero recordar aquí que el atentado de las Torres Gemelas produjo unos 3.000 muertos, si no recuerdo mal, aproximadamente 2.900, no sé cuántos casi y tal. 3.000 muertos. Casi 3.000 muertos. Ahí está, en fin, no hace falta calificarlo, me parece, se califica por sí solo. Y quiero recordar aquí el número de desaparecidos en Venezuela, que es probablemente 3 veces o más de 3 veces el número de las Torres Gemelas, Javier. Si se justificaba la eliminación y la violación de la soberanía en el caso de Bin Laden, dígaseme por qué no en este caso. O en ninguno. ¿Y dónde coño estaba el jefe del Estado? Y ahora nos enteramos que mínimo había 5 españoles en las cárceles de Maduro. ¿Dónde estaba el jefe del Estado? ¿Dónde estaba? Porque no ha hecho absolutamente nada por esos 5 pesos políticos. Nada, absolutamente nada. Oye, por cierto, China es uno de los países, porque en un país se puede intervenir de muchas maneras. China tiene todo el sudeste asiático. Tiene Corea del Norte, que lo mantienen los chinos. África. Tiene África tomada. África. Oye, cuando tú juegas a esas armas de intervenir en países, igual te puede pasar lo mismo. Y Venezuela estaba jugando a desestabilizar todos los países de la zona. Pues igual ha llegado el momento de desestabilizarlo. Por eso digo que a todos aquellos que hablan de la soberanía, que yo sobre el papel estoy de acuerdo, a lo mejor es que los pueblos se solten ellos mismos y tal, pero hombre, hay que jugar de igual a igual. Era imposible ya jugar así. Y luego, teniendo en cuenta que parte... Y luego está el papel del Partido Popular, si me permite. El papel del Partido Popular, que no sabe lo que quiere ser de mayor, y mira que ya es talludito. Por un lado, quieren que pongan mañana Corina Machado y que pongan a Edmundo González, que eso no se puede hacer. Pues es que es una, Javier, es que es una mamarrachada propia de Génova, de Cayetana y de toda esta gente. Como si a mí me gusta la Nelson Rodríguez, la amiga de Zapatero. Pero mira, lo comentábamos el otro día también en Informa Radio. El proceso de transición español, da igual cómo se enjuicie en lo que es el contenido, me refiero a procedimentalmente, ¿no? El proceso de transición española a la muerte de Franco llevó, para ser culminado, digamos, solamente la transición llevó por lo menos un mínimo de 3 años. Podemos hablar luego si la transición realmente llega con el PSOE y tal. Bien, en cualquier caso, la armazón jurídica de la transición llevó 3 años. O sea, es la ley de reforma política de diciembre del 76, las primeras elecciones de junio del 77 y luego el referéndum del 6 de diciembre del 78. Es decir, 3 años. Bueno, esto lo quieren aquí, ahora y que mañana pongan a María y para ayer, lo quieren para ayer. Y si pueden que hagan negocios con ellos. Pero además quieren que ponga a Corina, el mismo al que están censurando por su operación. Oiga, si a ustedes no les parece bien lo que ha pasado con Maduro, toda la situación que devenga de ahí, si ustedes la consideran ilegítima, será también ilegítima a su vez. Entonces, ¿qué coño está diciendo el PP? De verdad, es que no se aclaren, es que son de una torpeza completa y absoluta. O sea, hasta para hacer el mal se necesita una cierta habilidad. Génova, amigos. Es que de verdad que estos prestigios ganados y labrados, no se sabe muy bien de qué manera,
de algunas políticas del PP, que no sé, a quien todavía les suscita una cierta admiración, las Ayusos y las Cayetanas y tal, de verdad que es que no hay por dónde, de verdad que no hay por dónde cogerlas. O sea, no se puede querer sopas y sorber. O sea, que eso no puede ser. Si es ilegítimo lo de Maduro, entonces toda la situación a partir de ese hecho es igualmente ilegítima y por tanto no se podrá poner a María Corina ni a nadie. O sea, sencillamente tendrán que declararla ilegítima y decir nosotros nos abstenemos a partir de aquí porque no reconocemos la situación política devenida de este hecho. Ya está. Ahora, si no es así y si lo de Maduro les parece bien, si les parece bien, aunque lo haya hecho Donald Trump, o sea, de verdad, si les parece bien, pues admítanlo públicamente. Pero no quieren, porque lo que no quieren es romper el discurso de la izquierda, romper el marco y tal, porque se mueven en el marco que les ha impuesto la izquierda y lo asumen acríticamente. Sí, también Cayetana y Ayuso, también en lo fundamental, en la filosofía que genera el marco en el que se mueven, están de acuerdo todos, de Bildu al PP, todos sin excepción, incluyendo a Bildu y incluyendo al PP. Oye, el personaje más odiado ahora por parte de la izquierda y de la Unión Europea es, sin lugar a dudas, Donald Trump. Les ha puesto en la Unión Europea, hablando muchas veces sobre la dictadura de Maduro, cuando han sido cómplices con esta dictadura de Maduro, han sido cómplices de no haber tomado medidas en serio, porque las han tomado. Ahora se va a ver, ahora seguramente, no sé si alguna vez se sabrá, digo seguramente, no lo tengo claro, cuántos diputados han sido comprados. Javier, cuando el régimen no mola y no es de izquierdas, entonces la condena moral. Cuando el régimen puede ser cuestionable, pero es de izquierdas, entonces la real política. Sí, sí. O sea, entonces, bueno, es que en Venezuela hay un régimen y hay que entenderse con él y tal. A mí me parece muy bien. Yo no entro en si un régimen es de derechas, de izquierdas, de centro, si es dictadura, democracia. Me da igual. O sea, el interés de España tiene que ir por otro sitio. A mí lo que me parece censurable de Marruecos no es que sea un régimen en manos de un monarca alauita, una teocracia, no sé qué, las cosas que cuentan, que además tampoco es tan así, pero a mí no es eso. A mí es que es el enemigo de la nación española, es el enemigo de España. Me da igual, como si mañana es una democracia liberal constitucional y ponen de rey a Carlos III de Inglaterra. Es que me da igual. O sea, me da lo mismo. A mí lo que sea cada país es cuestión suya y que se la arreglen ellos. Yo no justifico ni dejo de justificar la cuestión de Venezuela porque es un régimen de no sé qué. No, es sencillamente que a Estados Unidos le estaba tocando las narices y ha intervenido y ya está, y punto y final. Entonces, sin entrar en petróleos, en no sé qué. La política internacional es una cuestión de puro poder. O espabilamos y nos enteramos o nos quedaremos sencillamente como estamos. Es que decir, no queremos la injerencia norteamericana en Venezuela y nos vamos a poner en manos de China, que es lo que está pasando ahora. Es así. Es que eso es así, directamente. Vamos a ponernos en manos de China. Entonces, no es cuestión, por tanto, de eso. No es cuestión de justificarlo ni no justificarlo. Lo que sí digo es que no se pueden utilizar los argumentos de, la soberanía, es que ha violado la soberanía. No se pueden utilizar tampoco ni justificar una cosa porque va a imponer una democracia, ni tampoco lo contrario, que es lo que están haciendo muchos. Entonces, no se puede caer en esa tontuna, tío, en el que está cayendo la gente y tal, que la política internacional es otra cosa. Mira, el derecho internacional es aquello a lo que se acogen los que no tienen la fuerza suficiente para imponer su presencia en el mundo. Es así desde que el mundo es mundo. Que podrá ser bonito, feo, regular, que me da igual, que es como funciona el mundo. Luego, si queremos, hablamos a nivel teórico de lo que tendría que ser, de lo que no tendría que ser, que efectivamente esto no es muy moral, pero ni esto ni lo que había antes. No. O es mucho más moral intervenir contra Irak porque sabían que había armas de destrucción masiva, que luego no había. Y, o sea, hace falta tener desvergüenza. Eso sí, amparado por la ONU. Sí. Porque es que la ONU... Claro, esa era una guerra legal, entre comillas, ¿no? Claro, pero vamos a ver que la ONU es una institución que está en manos de 5 potencias que tienen derecho de veto y hacen lo que les da la gana y justifican y santifican lo que les da la gana. Precisamente la OTAN es lo que se va a freír espárragos, perdón, la OTAN también, pero me refería a la ONU. La ONU se va a freír espárragos a partir de ahora. Sí. Esa es la cuestión. Lo que cae es la hipocresía y las máscaras y ya está. Y entonces lo que se ha hecho es intervenir. ¿Por qué? Porque este señor me estaba tocando las narices reiteradamente. Soy Estados Unidos y lo puedo hacer. Lo hago y ahora quéjense ustedes. Nunca fue ni por salvar el planeta, ni por salvar la libertad, ni por salvar la democracia. Todo ha sido un puro negocio. Pero también les digo que creo que a los venezolanos les va a ir bastante mejor ahora que lo que les iba antes. Bueno, es que es difícil que les vaya peor de lo que les iba. Es que la gente me dice, no, es un proceso paralelo al que sufrió el español. No, España venía de muy arriba y a España había que hundirla
con la transición. Es que no tiene nada que ver. Que puede ser que haya paralelismos, que los yanquis se han metido, pero yo creo que nada en cuanto al contenido no tiene nada que ver. Podemos analizarlo en el sentido procedimental que decía Joan, decir de lo que se tarda en hacer las cosas. Porque lo que propone las sabias del PP, lo que proponen es lo que ya se ha hecho en Irak. Claro. Lo que se ha hecho en Afganistán, sí, un desastre absoluto. Poner un títere, claro. Desmantelar todo el proceso. Han puesto eso y ¿qué ha pasado? Pues Irak está como está, que es un no país, y Afganistán pues está en manos de los talibán. Un exitazo. O sea, actuar como pide el PP es un exitazo allá donde se aplican las recetas. Oye, terminando este bloque, no terminando, nos quedan minutos por delante y luego te quería hacer otra pregunta, pero el futuro de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿cómo lo ves? Porque en España no cuela esto del dinero que se ha podido dar a determinados medios para lavar su imagen. Yo creo que no pueda. Ojo, en ese lavado de imagen también estaría incluso el Partido Popular, en cierta manera, o sus terminales mediáticas. ¿Por qué? Porque sería un escándalo que un expresidente español fuera enjuiciado por la justicia norteamericana. Bueno, el Partido Popular al que tú te refieres ahora tendrá que explicar si efectivamente Zapatero es lo que parece ser, yo estoy absolutamente convencido, pero tendrá que explicar su discurso contra el sanchismo. Sí. Pues ya no. Esto ya no es el sanchismo. No. Esto aquí está el señor Zapatero y tal. A ver, o sea, ¿para qué ha servido? Bueno, ya la respuesta la tenemos, es una pregunta retórica. Pero ¿para qué sirvió el gobierno del señor Rajoy? Es que Zapatero fue presidente hace casi 20 años, ¿no? Claro, ¿cómo casi? Empezó hace 21. Claro, es que por eso empezó hace 21. Luego ha estado 7 años, 14 años que dejó de ser presidente, más o menos. Sí, claro. Desde el 2011. Claro. Sí. Elecciones del 20 de noviembre del 2011. O sea que 14 años, claro, sí, así es. Pero la jugada del PP es vendernos el sanchismo. Es el sanchismo. No, es el PSOE. No. Es el PSOE y sois vosotros. Y posiblemente porque es esa jugada, porque en el fondo le molesta un pacto con Vox. Vox es el enemigo a batir y no han entendido que el bipartidismo corrupto le queda poco tiempo. Yo entiendo que le queda poco tiempo. Se va a reformular. El bipartidismo corrupto seguramente sea al final una gran coalición, como pasa en Alemania, como pasa en Francia, como pasa en Portugal. Coaliciones no firmadas, sino donde los partidos patriotas queden relegados y se unan socialistas y populares. Esto está pasando en Portugal, está pasando en Francia, está pasando en Alemania. Y en España ya veremos, porque ahí yo hilaba, digo porque todo tiene que ver, hilaba con esa propuesta de María Guardiola, María Guardiola no pinta nada, en todo caso sería la nueva estrategia de Feijóo, de decirle a Vox que entre en los gobiernos, posiblemente cuando hay unas elecciones autonómicas en Aragón y en Castilla y León a las puertas. Esto es muy importante. Si no hubiese estas elecciones, seguramente María Guardiola, el Partido Popular en Extremadura, no le pedía a Vox que entrara en los gobiernos, pero no saben qué hacer para que Vox, la desescalada de Vox en cuanto a intención de voto. No les está saliendo bien. Lo que está pasando son trampas envenenadas, ¿no? Claro, lo que está pasando es una cuestión, o sea, hay que contextualizarlo para entender por qué, ¿no? Pues además ha aparecido una entrevista con Santiago Abascal en la que manifiesta la voluntad de que Vox pase a formar parte de los gobiernos en unas determinadas condiciones. Concretamente en el caso de Extremadura, ¿no? El Partido Popular es un partido con fecha de caducidad. Lo hemos dicho ya muchas veces. Aunque solo sea porque los votantes van muriendo. Pierde votantes. Digo, porque no hay votantes jóvenes en el Partido Popular. No, es el partido que en cuanto al reparto por edades es el que menos transversalidad tiene, es el que tiene una mayor proporción de votantes mayores, hasta unas proporciones verdaderamente asustantes. No engancha en absoluto con el voto joven para nada, tiene uno de los que menos voto tiene sin duda ninguna, muy lejos de Vox y muy lejos incluso del PSOE, muy lejos. Es un partido obsoleto, anticuado, rancio, completamente. Yo siempre hago la comparación le llamo el partido de las cabinas de teléfono, porque a un tío joven es como si teniendo esto, ¿no? Le dijeras, oye, que si yo no sé manejar una cabina, tienes que llamar a casa, pero tienes que utilizar una cabina de teléfonos, ¿no? Y entonces, claro, el chaval de 20 años, de 25, de 18, de 30, te dice,
perdón por lo de chaval de 30, pues yo llamo chavales a gente de 70, o sea que imaginaos, y te dicen, no, mira, es que verás, hay una cosa que es esto, y esto, desde aquí yo llamo, hago música, o sea, tienes que empezar a explicarlo desde el principio. Entonces, el PP es el partido de las cabinas de teléfonos, el que sigue diciéndole a la gente joven, oye, para llamar a tus amigos o para llamar a casa, para comunicarte con ellos, te echas una monedica, una ficha, una ficha, te la cambian la ficha y tal, y la metes por allí y llamas a casa. Bueno, es un partido absolutamente obsoleto y que no conecta en nada con la gente joven. Y el Partido Popular sabe que tiene la fecha de caducidad muy cercana en términos históricos, y que va a ser suplantado en gran medida, claro, pues por Vox, va a ser superado por Vox y va a ocupar el lugar sociológicamente hablando que ocupaba él antes, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tiene el Partido Popular de sobrevivir es eliminar a Vox. Eliminar a Vox. Cree que si eliminase a Vox, una gran parte de los votantes de Vox, algo que yo niego, pero eso es otra cuestión, una gran parte de los votantes de Vox le votarían al Partido Popular. Yo creo que Vox está sacando votos de muchos otros sitios, esta gente no como en tantas cosas no se está enterando. No pero bueno, es la correcta. Pero lo que importa es que nos pongamos en su cabeza ahora, ¿no? Ellos es lo que piensan. Entonces, de la eliminación de Vox o del regreso de Vox a una cierta marginalidad política, en fin, todas estas cosas se seguirían beneficios para el Partido Popular, y el Partido Popular pues podría reconstituirse y llevarse esa base social y tal. Bueno, esa es la jugada en la que están. ¿Qué es lo que necesitan ahora? Escenificar que Vox es un partido inútil. Claro, ya no pueden decir lo del voto útil sencillamente porque, claro, estamos hablando de proyecciones de 60 diputados y algunas incluso de 70, 73. Sí. Pero vamos a dejarlo en 60, ¿no? Que le den a Vox 60 diputados, 56, 62, bueno, por ahí, 60 en términos generales. Y claro, lo que el PP necesita, sobre todo ahora, lo que necesita es que se visualice que Vox va a impedir todo gobierno, que Vox va a impedir el relevo del sanchismo, no del PSOE, del sanchismo, lo va a impedir con una política obstruccionista, no sumándose a los gobiernos del PP, con lo cual iríamos a una situación de marasmo que redundaría en último análisis en favor del PSOE y de Sánchez. Esa es la jugada. Entonces, lo que quieren es verbalizar públicamente ofertas de entrada de Vox en el gobierno, en este caso de Extremadura, para que Vox diga no. Y entonces ya tienen construido el discurso. ¿Lo veis? Vox dice no a gobernar, con lo cual va a hacer ingobernables las regiones y las autonomías, y va a hacer ingobernable un gobierno de España. Ese es el mensaje. Un gobierno de España mañana sería imposible de sustituir al PSOE porque Vox lo va a bloquear. Al final, la pinza. Ya tenemos hecho el discurso. ¿Qué ha hecho aquí Vox? ¿Qué ha hecho Santiago Abascal? A mi juicio, de una manera absolutamente hábil. Ofrecerse para gobernar, para romper ese discurso y decir, sí, nosotros podemos entrar. Ahora, no con vuestras condiciones. Entramos con una vicepresidencia cargada de contenido y con unas consejerías cargados de contenido y de presupuesto. Y para implementar las políticas de Vox, no las vuestras. No somos un apéndice, no. Esto es una coalición. Y vosotros haced lo vuestro y nosotros hacemos lo nuestro con total autonomía para que nuestros consejeros y nuestra vicepresidencia ejecuten las políticas de Vox. Se trata de eso, de efectivamente trasladar a los españoles, a los extremeños en este caso, las políticas de Vox, que lógicamente de Vox se juzgan como las más oportunas y correctas en beneficio de los españoles, por un lado, y por otro, de romper ese discurso político de que Vox va a bloquear la situación y va a hacer inviable un relevo efectivo del sanchismo. O sea, que creo que la maniobra por parte de Vox es ciertamente adecuada al momento que se... Vale, Fernando, con estas condiciones que está poniendo Santiago Abascal, el Partido Popular tiene excusa para decir que no les van a dejar entrar. Hay que recordar que el Partido Popular, porque cuando aquí hablamos en las terminales mediáticas, la brunete mediática está a izquierda y derecha, entiéndase, centro reformista del Partido Popular, que son los que tienen poder. Los medios generalistas, la gran mayoría de ellos son conservadores, no se olviden ustedes. Otra cosa son los medios públicos que están en manos del partido de gobierno, que es el PSOE, además ya absolutamente con total descaro. Los Ruiz, los Tintora, la Santa Olaya, la Sinchaurrondo, eso no hay. Pero la otra parte no es muchísimo mejor. La otra parte recibe instrucciones directamente de Génova que qué es lo que hay que hacer. ¿Y en qué coincide esta brunete mediática a uno y a otro lado? En atacar a Vox. Vox es el enemigo a ganar, a vencer. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo el bipartidismo corrupto. Es decir, el PSOE no ve al PP como un enemigo, ve a Vox. El Partido Popular no ve al PSOE como un enemigo, lo ve a Vox. Lo que pasa es que gran parte
En otros países puede haber matices, pero gran parte del votante del Partido Popular en un momento dado no le importaría votar a Vox. Esa es, y por eso el Partido Popular está en una dicotomía muy complicada, ¿no? Entonces tiene que hacer parecer que es Vox que no colabora, que son culpables, que favorecen al sanchismo, cuando es mentira. Entonces, haga lo que haga, Vox está en una encrucijada endiablada, pero es verdad que alguna decisión tendrá que tomar. Bueno, digo, endiablada de cara a los feladores mediáticos de uno y de otro lado sí. que te venden una cosa que no es la realidad. Porque yo escribí un artículo la pasada semana que digo, haga lo que haga, si entran los gobiernos, es que no tienen por qué entrar porque no tienen votos. Si no entran los gobiernos, ¿no veis? Es que no quieren gobernar porque es muy cómodo estar en la oposición. Si hacen propuestas, es que son propuestas que no son autonómicas, son unos ignorantes. Si hacen propuestas que son autonómicas, es que esas propuestas son extremistas y no se pueden llevar. Es que haga lo que haga. Y si van a hacer campaña electoral, ¿son turistas? Eso es. Son turistas. Bueno, pero Santiago Abascal, un vasco en Extremadura es un turista. Pero, sí. Pero es que esto, o sea, claro, al final trasladado a lo que hablábamos antes de Zapatero, es que les está convirtiendo en memes. Claro, porque los argumentos no se pueden retorcer hasta ese punto. La gente no es idiota, aunque ellos crean que la gente es idiota. La gente no es idiota. Probablemente, quizá entre los votantes del PP puede que abunden. Pero y a lo mejor, claro, como es lo que ellos conocen, pues consideran que todos los demás son idiotas. Pero no, todos los demás no son idiotas. Entonces, aquí lo que hay es esa jugada, Javier. Lo que hay es esa jugada de descalificar a Vox diciendo, efectivamente, a partir de que haga lo que haga está mal, pero el problema lo tiene el PP en este momento porque la pelota ahora está en el tejado del PP. Abascal ha dicho, sí, que entramos en el gobierno, pero cuidado, que aquí no se trata de ocupar consejerías, es decir, que tú, que es a lo que están acostumbrados, que tú, en lugar de poner al tuyo, designarlo tú, lo designo yo, pero para hacer la política que tú quieras, no te preocupes, que aquí se trata de enchufar gente. Eso es. No, claro, aquí se trata de que, historia ya. Claro, aquí se trata de que soy yo el que nombra quienes tienen, en su caso, el Vox en Extremadura, el que tiene que determinar quiénes ocupan esos cargos, pero no para realizar tus políticas, Mariola. No, para realizar las nuestras. Si estás de acuerdo, bien, y si no, la que impide el pacto eres tú. O sea, que le han pasado la pelota, creo que con mucha habilidad a Mariola, y a ver ahora lo que dice, porque claro, está entre la espada y la pared. El problema del PP es que el PP, haga lo que haga, está perdido. Está perdido, sí, porque sí. Si colabora con Vox, se lo va a comer. Estoy convencido, por razones obvias. Se lo va a comer Vox al Partido Popular. Vox al Partido Popular. Y si el Partido Popular no lo hace, tiene que contar con alguien. No puede no hacerlo. Y si cuenta con alguien, no le queda más que el PSOE. Así que el Partido Popular, a ver si tiene los redaños que tiene que tener para escenificar de una manera ya abierta su sintonía con el PSOE. No puede hacerlo porque el sistema del bipartidismo corrupto se basa precisamente en la presunción de que son cosas diferentes, cuando en realidad son las mismas, son dos patas de la misma mesa. Es verdad que en países como Francia, Alemania y Portugal ha quedado esto en evidencia. Ha quedado en evidencia porque efectivamente el Partido Popular no se llama exactamente así, la CDU, no, la CSU en Alemania. La CDU. La CSU sería en Baviera. CSU es la Bávara. Entonces, con el partido SPD, el Partido Socialdemócrata, ha llegado un momento que han dicho, vamos a aislar Alternativa para Alemania. ¿Qué es lo que han conseguido? Alternativa para Alemania, ahora mismo en intención de voto sería el primer partido. Creo que sería muy difícil que el Tribunal Constitucional alemán prohibiera o ilegalizara al partido con mayor intención de voto. Bueno, ¿no? si se ven en el trance, lo harán. O sea, se están jugando todo. Y estamos hablando de Alemania. Sin Alemania, la Unión Europea ya... Bueno, existe. Cuando pierdan las presidenciales francesas el 2027, la Unión Europea va a ser básicamente inviable. Y eso que en Francia, de Alemania pasamos a Francia, y ya que estamos también en clave internacional, hemos visto cómo han ninguneado a Marine Le Pen. Y aún así la jugada tampoco les sale mal, porque a pesar de haber quitado a Marine Le Pen, de quitarle todas las opciones, inhabilitarla para que sea presidenta de la República Francesa, aún así Valdela, que no tiene el mismo carisma y tal, pues en intención de voto sigue sin bajar. No, todas las encuestas le dan que ganaría las presidenciales. Las presidenciales, con lo cual, en Francia llevan muchos años con esa coalición de socialistas, centristas, el Partido Republicano, que viene a ser como el Partido Popular. Sí, el PP de aquí. Es una ruina. Así acabará el PP, como los republicanos franceses. Acuérdate lo que te digo. Absolutamente, un 8%, un 10%, una cosa muy residual. Y ojo, porque todavía hay cargos públicos autonómicos o municipales, digo, en Francia.
autonómicos no es exactamente igual. El sí, afortunadamente para ellos no tienen autonomía, son los departamentos. Dschinghal, cuando vino a España en el 79, si no me equivoco, siendo un enemigo acérrimo de España, llegó a decir que si estaba, Adolfo Suárez le dijo, ustedes están locos, cuando Adolfo Suárez le estaba explicando, pero si eso no lo podemos ni mantener nosotros, lo van a mantener ustedes, hágaselo porque nos quitamos un competidor menos. Y en Portugal, que fue muy listo, y votaron no a un modelo autonómico. ¿Sabes quién votó que sí a un modelo autonómico parecido a España? En Ecuador. Así es el caos que tiene. Claro. Es una copia. De hecho, en Portugal, cuando se sometió a referéndum, dijeron que no. No, pero es que la propaganda era como España, no. Como España, no. Y en un país como Portugal, que yo conozco mucho, que un partido como Chega, eso es impensable hace 5 años. Absolutamente en este momento hay encuestas que le dan primero en intención de voto a Ventura. A Ventura. Eso es así. Hay algo que está cambiando. Y luego están los obstruccionistas, ¿no? Los que todo es negativo, todo. Y es verdad que cada uno puede tener sus opciones políticas y tiene que tener sus propuestas y tal. Pero, hombre, que no mientan o no tergiversen, ¿eh? Cada uno a lo suyo y es legítimo, cada uno presenta sus opciones políticas y sus ansias de sacar o no representación parlamentaria o tal. Pero, hombre, hay cosas que no hay que tergiversar porque meten en el mismo saco. No, es que Vox ya es un partido del sistema. Hombre, partido del sistema era Podemos, por ejemplo, que se ha visto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el G20, el G7 salían encapuchados a quemar las calles? Ahora resulta que esos encapuchados forman parte de ese G20, porque han entrado en los gobiernos de la mano de los partidos socialdemócratas, ¿no? Bueno, sí, acaban ahí todos. Si es que esto ya no es una cuestión de verdad, ni del sistema ni sistema. No. Vamos a ver, tienes que actuar, sí, la política es realismo y tienes que actuar con los medios que te proporciona el propio sistema. Claro, incluso aunque quieras acabar con el sistema, que no estoy diciendo que sea el objetivo particularmente de nadie, pero digo que incluso aquellos que quieren acabar con el sistema, claro que tienes que utilizar los medios del sistema. La alternativa, ¿cuál es? La guerra civil, el golpe de Estado, que también les resulta a estos que mantienen estas tesis también les resultan lógicamente inaceptables, ¿no? Entonces, claro, pues tienes que jugar con los medios que son legales y con los medios que te brinda el sistema, por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Porque esto recurrentemente aparece en la opinión pública, en redes y tal. ¿Qué tiene que ver que tú no estés a favor del sistema autonómico para presentarte a las elecciones autonómicas? ¿Pero qué diablos tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que tú estés contra la Unión Europea, al menos como Unión Europea, como proyecto político, para presentarte a las europeas? Precisamente porque lo que quiero es que llevar a esas instituciones una voz para su liquidación. Es que tener que argumentar estas cosas, de verdad que es muy de guardería. Sí, pero bueno, hay gente que sigue diciéndolo, pues nos va por el sistema. Si aquí no se trata de eso, si no es esa la cuestión, no es lo que está en juego. Tu proyecto político es el que es e implica inevitablemente una ruptura del sistema si de verdad lo llevas a cabo. Es decir, lo que estás planteando, puesto que tu proyecto político con carácter ideológico se basa en unos fundamentos distintos y diferentes, pues obviamente está impugnando la situación que hay. Ahora tengo que utilizar los medios legales que existen, nada más. Entonces no se puede dar tampoco muchas vueltas a esto, creo que no las tienes. Bueno, nos quedan 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos, con lo cual estamos tocando absolutamente todo. Elecciones en Aragón, Alejandro Nolasco, un gran tipo, muy buen amigo mío. Tremendo. Oye, amigo tuyo también. Es un personaje, al margen del conocimiento personal que podamos tener, de verdad que es un político como pocos, o sea, además valiente. Hoy lunes hemos tenido la presentación de candidatos, nosotros hemos estado allí, el grupo de la TV Informa Radio, vamos a hacer un seguimiento de la campaña como hemos hecho, porque Vox se presenta aquí sin medios, es decir, medios que seguimos su caravana somos nosotros, el grupo de la TV, Bipartidismo Stein, que es un canal de YouTube, lo digo con todo cariño, y algunos otros, pero nosotros vamos a estar siguiendo toda la campaña, sobre todo porque Alejandro Nolasco es íntimo amigo mío, íntimo amigo de Fernando, y además es un tipo maravilloso. Un tío genial, historiador. Historiador sabe mucho de la División Azul y de la Guerra Civil Española. Es un tipo. Sabe muchísimo. Sabe muchísimo. Además, es un tío con mucho sentido del humor. Bueno, me ha dicho de ir a presentar ahí ahora, lo que pasa que no sé si... Bueno, ¿sabes que Alejandro Nolasco salió con mi libro La historia criminal del PSOE en el Parlamento de Aragón con el libro y tal? Y me ha dicho de ir a presentar ahora, lo que pasa es que él estará muy liado ahora como para presentar el PSOE contra España. Por cierto, está mal que lo diga yo, pero permíteme esta cita. Esto de Bono, de Zapatero, lo que ha pasado ahora con el régimen bolivariano, lo cuento en mi libro El PSOE contra España. Le dedico muchas... Con pelos y señales. Y muchas con
nombres de Podemos, dónde está el dinero de la fundación. Es decir, que me alegra que esto haya quedado por fin al descubierto, ¿no? Que uno podía leer este libro y decir, joder, esto es fantasía. Sí. Es que la realidad se empeña en darte la razón. La razón, ay, madre mía. Es una conspiración. Y esto no hemos llegado todavía al final. Bueno, lo que sí que está llegando hasta el final del programa. Cada vez somos más y se lo agradecemos. Ya saben, suscríbanse al canal, el Búnker Bar. Maravilloso el vídeo que hizo Fernando Paz el otro día sobre el nuevo orden mundial, las tertulias los jueves con Fernando, también las colgaremos aquí. Bueno, compartimos contenidos entre Informa Radio y el Búnker Bar. Y va a haber sorpresas dentro de muy poco. Con un programa que se va a llamar El Terror Rojo. Y ese... estamos en ello. Vamos a hacer un recorrido de la historia del socialismo y del comunismo a lo largo de todos estos años. No solo en España, sino a nivel, como diría el rey, global. Un programa muy currado, ¿eh? Sí. Con el bueno de Juan Pulido. De Juan Pulido, el oro líquido. Hace mentira, que es de Informa Radio, tengo que decirlo yo. Cámara de referencia. Bueno, ¿sabes lo que le dijo Rambo a su colega? La pregunta de cómo vivía Johnny día a día. Vivan día a día y no se queda todo lo que escuchen. Es muy posible, no es casi seguro que sea hasta mentira, Fernando. No paguéis, o sea, no paguéis. Pero si tenéis que pagar, en efectivo. Porque nos jugamos mucho. Hay que intentar... Nos jugamos mucho, hay que ser pesado con esto, de verdad. Sí. Sobre todo con esto. Puede serlo en otras cosas también, pero sobre todo con esto. En efectivo. En efectivo siempre. Esta semana hago un artículo sobre el pago en Bizum. Ah, sí. Sí. Bueno, van a por eso. Van a por eso también. Hay 10 segundos. Hay un vídeo por ahí de un tipo que intenta sacar el dinero para comprar en Gran Bretaña, cuando las barbas de tu vecino y todas esas cosas. Bueno, comprar a su hijo una moto del Banco de Santander, en Gran Bretaña. Bueno, buscadlo, porque vale la pena. No le dejan sacar la pasta, pero lo mejor de todo, además de esto, son las razones y las preguntas a las cuales se le somete al cliente, que es su dinero. 2.500 libras intenta sacar y no le dejan. Y no lo dejan. Bueno, esto porque no es miembro del Comité Federal del Partido Socialista. Sigan con nosotros, si pueden y quieren, nos ayudan, nos pueden hacer Bizum, hablando de Bizum, y por supuesto compartan nuestros contenidos y suscríbanse al canal. Abrazos muy fuertes, seguimos adelante. Saludos. Adiós, amigos. Abrazos.